Hola a todos y todas y bienvenidos nuevamente a un video tutorial más del módulo 1 de la información al conocimiento. En esta lección vamos a analizar los contenidos de la lección 15, los modos de leer. Anteriormente ya habíamos hablado un poco sobre qué implicaba leer, qué conllevaba todo este proceso de leer. Hoy vamos a analizarlo un poco más a fondo. Ya sabemos que leer no se trata nada más de descifrar signos y símbolos, sino que tenemos que emplear otras actividades como el pensamiento, también tenemos que identificar ideas, captar ciertos detalles en el texto, emitir nuestros propios juicios, y que esto se trata de un aprendizaje continuo, que no termina. Cuando leemos siempre estamos aprendiendo. Ahora, ¿qué son los modos de leer? Existen diferentes formas de leer un texto. No nada más es leerlo como tal y ya, no. Podemos leer un texto de diferentes maneras. Tenemos aquí 3 ejemplos. La lectura superficial, que es un vistazo muy general al texto, en el que nos vamos a concentrar sobre todo en buscar datos concretos con ayuda de ciertas palabras claves relacionadas al tema del que trate el texto. Este tipo de lectura es bastante general y no nos enfocamos tanto a la comprensión, sino a la identificación de elementos en el texto. Enseguida tenemos la lectura global, en el que sí se lleva una etapa de reflexión y selección de información. En este tipo de lectura vamos a tratar de consultar todo aquello que nos sea desconocido en el texto. Si encontramos, por ejemplo, una palabra que no entendamos, podremos recurrir a diccionarios, a enciclopedias o a otras fuentes de información que nos permitan conocer el significado de estas palabras o enriquecer la información que estamos viendo o con la que estamos teniendo contacto en el texto. Vamos a trabajar también sobre todo en el vocabulario. Enseguida tenemos la lectura comprensiva. Este tipo o modo de leer se trata de leer a profundidad y a detalle, como en lo que estamos haciendo énfasis es en la comprensión. Entonces aquí sí vamos a tener que leer con un poquito más de detalle. En este tipo de lectura o modo de leer, el lector se va a generar un juicio propio sobre lo que acaba de leer. Entonces, aquí sí tomamos en cuenta todos aquellos conocimientos previos que nosotros tengamos sobre el tema que estamos leyendo. También vamos a estudiar la macroestructura a nivel global y de comprensión. Vamos a analizar la forma del texto. Entonces, tomando en cuenta la lectura comprensiva, vamos a hablar ahora sobre las etapas del proceso de lectura. Tenemos como primera etapa la prelectura o lectura rápida, también le llamamos. Como su nombre lo dice, es una lectura que se da de manera rápida, en la que vamos a identificar conceptos clave relacionados con el tema. Se va a dar un primer vistazo del texto para obtener su idea general y vamos a tomar en cuenta títulos, índices, la estructura del texto, gráficos o imágenes que nos sirvan para identificar la idea principal de manera más fácilmente. Todos aquellos elementos que resalten en el texto los vamos a tomar en cuenta en el proceso de prelectura, porque en este proceso nosotros como lectores nos vamos a dar una idea o vamos a formular una primera hipótesis de lo que creemos que va a tratar el texto una vez que lo hayamos comprendido. Enseguida tenemos el proceso de lectura como tal, en el que se va a realizar un proceso de comprensión al recorrer el texto completo, es decir, tenemos que leer el texto en su totalidad. Aquí, en esta etapa, vamos a confirmar o corregir aquellas predicciones que nos hicimos en la etapa de prelectura. Vamos a ver si aquello que suponemos o que supusimos al principio es correcto.
Vamos a identificar con claridad qué tipo de texto es el que estamos leyendo. Anteriormente ya habíamos mencionado los tipos de texto y también vamos a poder identificar la intención comunicativa de ese texto. Vamos a consultar palabras de las cuales desconozcamos el significado y también podremos aclarar dudas. También vamos a poder crearnos imágenes mentales de aquello que estamos leyendo. Posteriormente tenemos el proceso de postlectura, la última parte del proceso de lectura. Aquí vamos a integrar la información y vamos a recurrir a estrategias que nos permitan saber cuánto hemos comprendido de lo que hemos leído. Podremos utilizar mapas conceptuales, fichas, resúmenes, síntesis, entre otras. Anteriormente también habíamos hablado sobre organizadores gráficos. Todas estas herramientas o estrategias nos van a ayudar en el proceso de postlectura para poder conocer todo lo que comprendimos del texto. Ahora hablaremos un poco sobre el resumen. Como ya lo mencionamos, lo realizamos en la etapa de postlectura, pues resumir implica seleccionar, organizar y relacionar lo leído con conocimientos previos. En el resumen se trata de un texto en el que vamos a integrar las palabras principales de un texto más extenso. Es una estrategia que permite profundizar la comprensión. Este proceso se va a elaborar en dos fases. La fase 1, la comprensión del texto, y la fase 2, la redacción. En la fase 1 tenemos todo este proceso de lectura, leer de manera muy general, después leer con detenimiento y después hacer este pequeño gráfico que nos permita conocer lo que hemos comprendido. Posteriormente tenemos una etapa de redacción, que es cuando escribimos el texto. Y aquí tenemos algunos consejos que nos pueden ayudar a redactar un buen resumen. Recuerden, cuando redacten un buen resumen, hay que tratar de utilizar nuestras propias palabras. No se trata de copiar literalmente lo que dice el texto, sino que ustedes, con sus propias palabras, según lo que hayan comprendido, van a tratar de expresar la intención de ese texto. Vamos a incluir sobre todo ideas principales y secundarias. Normalmente no tomamos muy en cuenta ejemplos, solo las ideas más importantes. Tiene que ser breve, recuerden que tiene que ser más corto que el texto original y tiene que ser en estilo narrativo, es decir, tiene que tener un orden. También podemos incluir algunos comentarios o algunas referencias. Eso sería todo en cuanto a resumen. Recuerden que si tienen alguna duda o comentario podemos contactarnos a través del foro de dudas de cada una de las lecciones o a través del grupo de WhatsApp. Agradezco mucho su atención y nos vemos en un próximo video.